Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? De los que estamos presentes, como los que también nos ven a través de YouTube, a través del Facebook. Dios les bendiga de una manera especial. Sabemos de que cada día, cada momento, cada instante necesitamos de una palabra alentadora, de una palabra que nos pueda ayudar hoy y por toda la eternidad, ¿verdad? Dios bendiga a usted, hermano, a usted, amigo, que nos va a ver en diferentes lugares. Sea Dios obrando en su vida, ¿verdad? Vamos a leer su palabra gloriosa y vamos a estar hablando sobre el tema: nunca te canses de buscar de la presencia de Dios. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, gloria a Jesús. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí vamos a estar leyendo su palabra. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Gloria a Jesús. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 6. Gloria a Jesús. Nos dice así su palabra como está escrito. Versículo 1 al 6 dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y acercándose a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Amén. Gracias al Señor por la palabra que hemos leído en esta preciosa hora. Vamos a estar meditando, como ya lo dije, bajo el tema: nunca te canses de buscar de la presencia de Dios. Hemos leído una porción conocida por muchos y nos damos cuenta de este gran hombre, el cual su nombre era Elías. Elías fue un profeta de Dios, fue alguien que Dios lo usó para poder hablar de su palabra, para poder revelar al hombre lo que Dios tenía que decir. Elías fue un hombre que siempre profetizó, siempre habló a reyes, habló a la nación, habló al pueblo de Israel. Pero llegó el momento donde Elías, la palabra del Señor nos dice que él no murió, sino que iba a ser levantado por un torbellino. Pero qué bonita, ¿verdad? Ese gran hombre no murió, sino que fue levantado.
Pero anteriormente había llamado a Eliseo, alguien que tenía que quedarse para seguir anunciando, seguir llevando, seguir siendo utilizado por Dios para llevar el mensaje a todo aquel que lo necesita. Porque debemos de saber de que cada día necesitamos que la presencia de Dios pueda estar a nuestro lado, pueda estar en nuestra vida, pueda estar cada día obrando en favor de la humanidad, en favor de nosotros. Y así es, nuestro Dios es bueno, dice la palabra, para siempre es su misericordia. Pero algo que yo puedo admirar, en primer lugar, la persistencia de Eliseo. Por muchas ocasiones, Elías sabía de que ya estaba terminando su fin de andar aquí en esta tierra. Y le dice a Eliseo, tienes que quedarte. Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero la persistencia de Eliseo, él siempre estuvo en sus labios, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces tuvo que ir con Elías. Pero llegó otro momento donde también los hijos de los profetas le decían a Eliseo, en otras palabras, se burlaban y le decían, ¿sabes que Jehová te va a quitar a Elías? ¿Lo va a quitar de ti? ¿Sabes que te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él decía, sí, yo lo sé, callad. Entonces yo puedo ver la persistencia de Eliseo, que aunque le decía a Elías, quédate, no vayas. Jehová me ha dicho que yo tengo que ir a Betel. Jehová me ha dicho que tengo que ir a Jericó. Jehová me ha dicho que tengo que ir al Jordán. Aunque él le decía, quédate. Pero la persistencia de Eliseo es que él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Algo que tenemos que aprender, amados hermanos, amados amigos, es que cuando en la vida del hombre, cuando en la vida de las personas sienten el llamado de Dios, hay que buscarlo, hay que atender al llamado, hay que atender a lo que Dios desea y no desmayar. Yo puedo ver un caso muy importante, persistencia. Tienes que quedarte aquí. Pero él decía, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Una vez, dos veces. Y los enemigos, o los que se burlaban, ellos le decían, ¿sabes, Eliseo, que el Señor tiene que ser quitado de ti? Pero él siempre dijo, sí, yo lo sé, pero cállense. Él sabía lo que estaba pasando. Pero si seguimos leyendo la palabra, hermanos, la Biblia nos dice que en el versículo 7 otra vez vinieron los 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos de ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno al otro lado y pasaron ambos por los secos. Estaban en el Jordán, río Jordán, un hermoso río, un río muy inmenso, muy conocido por ellos. Y miren qué poder era que Dios le había dado a Elías. Dobló el manto, se quita el manto, lo dobla, toca las aguas. Imaginemos por un momento, tocó las aguas con el manto y el agua se apartó. O sea, hubo camino en el Jordán. Pasaron en seco. Mire qué lindo lo que Dios hace con nosotros. Tenemos un Dios milagroso, un Dios que obra de maneras poderosas, un Dios que
hace milagros y hasta el día de hoy lo sigue haciendo porque Él es Dios. Entonces se apartaron las aguas, pasaron por lo seco. Y el milagro grande es que hasta en lo seco pasaron. Pero bueno, y estando en ese momento ya habían pasado. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, no se desprendió Eliseo. Eliseo siempre estuvo allí. Entonces Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Mire qué bonito lo que le pregunta. Pide. Elías ya se sabe que era un hombre que hacía muchos milagros. Uno de los milagros o muchos de los milagros contemplados en la palabra del Señor, en el libro primero de Reyes, es que Elías fue un hombre que oró y fuego cayó del cielo. Elías fue un hombre que oró para que no haya lluvia y no llovió por 3 años y medio. Elías fue un hombre que oró para que lloviese y llovió, dice la palabra. Entonces era un hombre que Dios le había utilizado, lo estaba utilizando. Pero llegó el momento, ahora ese Elías le dice a Eliseo, pide. Bueno, pide entonces lo que tú quieras. Y miren, hermano, lo que Eliseo pidió. No pidió cosas materiales. No pidió nada de ello. A veces algo que puede cegar al hombre es solo pensar en las cosas materiales. A veces lo que afecta la vida del hombre es que solo queremos ver la materia. Pero debemos de mirar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando miramos a Dios, aún su palabra lo dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Entonces, lo primero que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el hombre es que busque a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, no va a haber demonio, no va a haber nada que se detenga para bendecirnos. Yo sé que aquí estamos personas que queremos ser bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? Queremos tener algo interesante para nuestra vida, es tener salud. Algo interesante que queremos en nuestra vida es que Dios nos mantenga sanos, nos mantenga felices, contentos. Pero eso solo se encuentra cuando en primer lugar lo ponemos a Dios en nuestros corazones. Entonces Eliseo no pidió, no le dijo quiero una casa, no le dijo quiero bueyes, que no es malo, ¿verdad? Tener, pero todo a su tiempo, no nos sofoquemos. Los tiempos de Dios son perfectos, lo creemos, ¿verdad? Los tiempos de Dios son poderosos. Entonces no pidió nada de eso. Lo que Eliseo pidió, él dijo que una doble porción, leámoslo lo que él pide. Te ruego, en el versículo 9 al final, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Qué tremendo! Una doble porción. Si Elías hacía milagros poderosos, él estaba pidiendo una doble. Entonces estaba pidiendo doble. Y se contemplan que Eliseo hizo 14 milagros poderosos. Y uno de los milagros, como pidió una doble porción del espíritu de Elías, Dios se lo dio. Pero aunque Elías dijo, cosa difícil has pedido. No era fácil. No era, o sea, me imagino que Elías esperaba que le dijera, déjame tu manto, o déjame la vara, o déjame, o pone tu mano sobre mí. Él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Pero mire qué dice la palabra. En el versículo 10, él dijo, cosa difícil has pedido. Pero mire qué lindo. Si me vieres
cuando fuere quitado de ti, mire que aquí está, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces, hermano, algo que yo puedo, un misterio tan grande que yo puedo ver aquí, poderoso misterio. Mire, esto es, si tú, aunque dices, si tú me vieres, cuando fuere quitado de ti, hay una coma, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces la mirada de Eliseo tenía que estar puesta. Siempre en él. Siempre en él. O sea, lo que nos está diciendo la palabra, si me vieres, o sea, no desprenderse. Cuando él se vaya. Ajá. Si me vieres. Sí. Si me vieres. Qué tremendo, ¿verdad? Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. O sea, no tenía que distraerse. Tenía que estar mirando. No tenía que distraerse para nada. Entonces, hermanos, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo entender, que si de verdad estamos en el camino de Dios, nosotros no debemos de distraernos. A veces el enemigo nos quiere distraer y muchas veces pone duda en nuestros corazones, pone duda en nuestras mentes. Y comenzamos a dudar del poder de Dios, comenzamos a dudar de los misterios de Dios, comenzamos a dudar del poder de Dios, y más cuando el enemigo aprovecha. Debemos de tener cuidado. En la duda, el enemigo aprovecha para que las debilidades puedan venir a nosotros. Y entonces, ¿por qué hay muchos creyentes o muchos que un día conocieron al Señor y se retiraron? Porque el enemigo los distrajo, se distrajeron por un momento, cambiaron. No vieron a Dios por un momento, no vieron, se escaparon de la presencia de Dios por un momento y la distracción llegó. Entonces hay algo que debemos de aprender, no distraernos por nada del mundo, sino que cada día tenemos que buscar de la presencia de Dios. Entonces ahí puedo ver, en el caso de Eliseo, si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Qué tremendo. Y aconteció, dice el versículo 11, que cuando yendo ellos y hablando, o sea, todavía estaban hablando esa palabra Elías con Eliseo, si tú me ves, y bueno, diciéndole todo eso, mientras hablaban, dice la palabra, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, vio la escena. Qué bonito. Vio el torbellino que apartó a Eliseo y vio el carro que venía con los caballos de fuego. Y se subió Elías. Si lo escribió, si está escrito aquí es porque él lo vio. Nadie se lo contó, lo vio. Y le quedó a él. Y le quedó a él todo. Qué maravilloso. Entonces, hermanos en el Señor, amigos, hermanos que me ven por Facebook, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios fuerte. Tú quieres un milagro, no te distraigas. Tú quieres un milagro, debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Tú quieres un milagro, pide a Dios, Él lo puede hacer. El tiempo de los milagros, dice la palabra, todavía está. El tiempo es de Dios. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él puede hacer cualquier milagro. No sé ¿qué quieres que Dios haga en ti? No sé qué milagro estás esperando de Dios, pero una cosa te diré, no te distraigas, que el mundo en el cual vivimos, que el mundo en el cual habitamos por de pronto no te distraiga. Miremos a Dios, y si nuestra mirada está en Dios, si nuestra confianza está en Dios, si todo nuestro ser está en Dios,
Si mis ojos están puestos en Dios, entonces el milagro va a suceder. Dios no nos va a dejar, porque su palabra lo dice. En el libro de los Salmos, en el capítulo 46:1, Él nos está diciendo que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, ese Dios de Elías. Ese Dios que le dio a Elías tan grande privilegio. Ese Dios que también oyó a Eliseo. Ese Dios grande también es nuestro Dios. La Biblia dice que Elías también era conforme a las pasiones nuestras. O sea, tenía lo mismo. Pero lo que sí en él había era una entrega hacia Dios. Él buscó siempre de la presencia de Dios. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que está vivo y quiere ayudarnos. Solo falta que de verdad nos demos con todo. Por eso, he ahí la palabra que nos dice Deuteronomios: al Señor tu Dios adorarás. Deuteronomio capítulo 6. Y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios. Aún nos está diciendo grandemente que le debemos de servir con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Mire qué lindo, 4 cosas. Con toda nuestra mente, corazón, fuerzas. ¿Qué más? Con toda nuestra alma, con mente, corazón, fuerzas. Cuando nosotros le damos todo a nuestro Dios, entonces Él se va a glorificar. Debemos de confiar en Él. Él es el poderoso de Israel. Entonces, hermanos, quiero llevarlos también al versículo 12. Dice que viendo Eliseo, mire, donde ya él vio todo. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Mire qué precioso, volvió a realizarse el milagro. Ya no era Elías, ahora era Eliseo, quien ya venía de regreso. Ahí vemos uno de los milagros. Podía mencionarlo, bueno, tengo 10 minutos todavía. El otro milagro, en el versículo 20, entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Había otro milagro poderoso. Sanó las aguas en el nombre del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Y aún dice: ya está. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Mire qué bonito. En el versículo 24, siempre del capítulo 2. Y mirando él atrás, los vio. Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Otro milagro. O sea, él clamó, porque debemos de saber de que en cuanto a él, o sea, venían para prenderle, venían para atrás de él, pero mirando él atrás, en el versículo 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad
se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. O sea, lo estaban ofendiendo. ¿Me oyeron, verdad? O sea, por eso es peligroso burlarse de un cristiano. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Y dice la palabra que mirándolos él atrás, los vio, los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea, qué tremendo. Salieron 2 osos, a todos ellos que lo estaban ofendiendo, los despedazaron. Entonces vemos, hermanos, de verdad, Dios estaba haciendo, o Dios hizo, Dios oyó la petición que quería Eliseo, lo convirtió en un profeta. Y podía seguirles diciendo más. Solo les voy a decir del último milagro, que no se contempla, o yo no me había fijado, pero usando, hermanos, lo que Dios siempre nos da, ¿verdad? Podemos ver la poderosa palabra de Dios. Dice de que cuando se queda con 13, aparentemente 13, pero lo lindo fue de que cuando él se muere, dice de que venían a enterrar a otro y lo iban a poner en la tumba donde habían enterrado a Eliseo, y el muerto revivió. Ahí se cree que fueron los 14 milagros que hizo Eliseo. Qué precioso es confiar en Dios. Entonces, hermanos, vale la pena amar a Dios en medio de este mundo vil, en medio de estas situaciones adversas, en medio de todo lo que está aconteciendo hoy más que nunca. Debemos de buscar de la presencia del Señor. La palabra del Señor nos dice en Mateo 7:7, buscad y hallaréis. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le va a abrir. Busquemos de la presencia del Señor. Acércate a Dios. Confía en Él. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y Dios hará muchas cosas. Que Dios te bendiga hoy.